Hola a todos, buenos días y bienvenidos a mi canal. El día de hoy revisaremos las orientaciones para la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Como podemos apreciar, este se realizará del 21 al 25 de agosto. Viene la presentación donde nos venden el proyecto político educativo que ya más o menos conocemos, no es necesario ahondar demasiado, creo yo, y los beneficios de esta nueva panacea del sistema educativo. La agenda de trabajo se divide en 5 sesiones. En la primera se van a analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito y distinguir sus características y organización, que es en lo que nos concentraremos en este video. Y aquí vienen desarrollados los objetivos principales de las 5 sesiones. Entonces procedemos. Aquí tenemos el propósito general, que es el vínculo entre los libros de texto gratuito y el plan de estudio 2022, libros que hasta la fecha, al menos en mi escuela, no tenemos, no podemos hojear de manera física. Sí, están en la página de la Conalitec, pero creo que es más viable revisarlos página por página en físico, que desgraciadamente solo edutubers de renombre y medios de comunicación tienen. Gracias, secretaría, nuevamente, pero prosigamos. Aquí tenemos los propósitos específicos de las diferentes sesiones que vamos a tener y a partir de la sesión 1 tenemos como propósito analizar los elementos que integran los libros de texto gratuito y distinguir características generales y organización, que desgraciadamente es muy poco el tiempo para revisar los libros como nosotros quisiéramos, sobre todo por la premura. Nos sugieren observar el video de Bienvenida al Ciclo Escolar 2023-2024, así como el de la presentación de la nueva familia de libros de texto gratuito. Este es el primero de los videos donde nos dan la bienvenida a este Consejo Técnico Escolar y cómo va a estar diseñado. Les dejo el enlace en la descripción por si quieren revisarlo más a detalle. También tenemos el video donde hace la presentación de la nueva familia de libros de texto gratuito. Igual les dejo el link en la descripción por si quieren revisar el video más a detalle. Una vez que lo revisamos, nos pide que diseñemos una estrategia que permita hacer difusión de este video de la presentación de la nueva familia de libros de texto gratuito a todos los integrantes de la comunidad. Aunque puede ser que no precisamente distribuyamos el video, sino que en las reuniones que tengamos a inicio de ciclo escolar con padres de familia y con estudiantes, les demos a conocer un poco del análisis que emane de esta sesión. Posteriormente debemos examinar los libros de texto gratuito de manera libre y detallada y nos vamos a concentrar en aquellos que más nos interesan. ¿Cuáles van a ser los que más nos interesan? Los que correspondan al grado educativo que nos asignaron. Debemos escribir algunos aspectos que llamaron la atención para después llevarlo a plenaria y comentarlo. Luego nos pide más específicamente revisar los libros de proyectos tanto de aula, escolares y comunitarios porque tienen una sección de Conoce tu libro. Pero para no hacer un trabajo doble, en lugar de primeramente elaborar una lista de las ideas que nos llamaron la atención acerca de los libros de texto, creo que deberíamos concentrarnos en estos 3 objetivos. Ver sus características generales, la organización y algunos otros elementos que logramos identificar. Comenzamos entonces la revisión de los libros de texto con múltiples lenguajes. Yo selecciono sexto grado porque fue el grado que a mí me asignaron y me parece que estos libros ni siquiera están impresos aún, pero ya ven, como siempre, por tratar de implementar el proyecto a las carreras, se hizo modificación y ahora será aplicable a todos los grados de educación básica. Tenemos la presentación, básicamente está dirigida hacia los niños y tenemos el índice. Muy importante, al principio nos va a decir cómo leer este libro y después vienen las diferentes lecturas aquí en el índice. Entonces es muy importante que tratemos de vincularnos y casi memorizarnos los iconos que aquí aparecen, ya que nos darán un indicativo de a qué campo formativo van dirigidos o a cuáles van dirigidos. Lenguajes lo encontraremos con este icono, saberes y pensamiento científico. También tendremos de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades, así como los diferentes iconos referente a los ejes articuladores. Les digo, van a estar apareciendo en los libros de texto, por tanto considero que es importante que vayamos relacionándonos con ello. Básicamente nos habla que la lectura no es únicamente el acto de descifrar palabras escritas, sino que tomaremos una lectura para descubrir diferentes maneras de relacionarnos con los lenguajes. Y proseguimos con el primer apartado. Como les decía, tiene los ejes articuladores en esta segunda parte y los campos formativos al principio. Entonces, este se relaciona con lenguajes, pensamiento científico y de lo humano y lo comunitario. Mientras que los ejes que trata de abordar es
pensamiento crítico, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, así como igualdad de género. Vemos que tiene su título, quién lo escribe y viene la información. Tiene imágenes, lo que no me agradó es que estas imágenes no tienen su pie de foto para especificar más claramente a qué se refiere y de dónde fueron tomadas. Y así continuamos el recorrido por este libro, donde básicamente tiene esa estructura. En todas las lecturas, lecciones o espacios de reflexión vienen estos apartados donde nos permite identificar campo formativo y el eje articulador. Como pueden apreciar, también en esta imagen no aparece pie de foto, pero sí están presentes en el libro. No en ese apartado, pero tenemos a partir de los créditos bibliográficos, donde podremos consultar en orden alfabético estas aportaciones, tanto bibliográficas como de fotografía, que vienen más adelante en los créditos iconográficos. A mi perspectiva, no es muy fácil de leer para nosotros tener esa referencia, y mucho menos si lo hacemos en un libro digital, ya que estar brincando de las primeras páginas a las últimas, en mi perspectiva no resulta cómodo. Después vamos a analizar nuestros saberes. De estos hay dos diferentes, uno por cada grado, hablando de primaria, y hay un complementario que es a lo que me refería en cuarto, quinto y sexto, que son libros multigrado, pero lo veremos después de este. En nuestros saberes también tenemos la parte de la presentación, que coincide con lo anterior que hemos revisado en múltiples lenguajes, los campos formativos, los ejes articuladores, y en este sí vienen algunos elementos que podremos identificar con mayor precisión. Entonces, lo de campos formativos y ejes articuladores lo analizamos en el previo con múltiples lenguajes. También vamos a tener a lo largo del libro códigos QR que nos van a permitir ampliar estos horizontes de búsqueda y utilizar algunos recursos audiovisuales, si es que en las escuelas tenemos internet y si es que los niños poseen internet en casa. Estuve revisando algunos, sí tienen correlación. La única limitante será la accesibilidad a la red de internet. También tenemos un contenido específico para maestros y maestras, contenido para madres y padres de familia, que lo identificaremos por una especie de tortuga y que dirá situaciones para aprender en familia. Después tendremos una revisión de monedas que han formado parte de nuestra historia y también tendremos, ya hasta ahorita es lo que nos muestra el libro. Entonces vemos la parte del índice, en esta vienen todos los contenidos, o más bien las temáticas específicas que podremos abordar como recursos. Pasamos la parte de las portadas y vemos esta sección que dice exploremos. Aquí ya encontraremos un par de secciones más que nos darán una pauta para saber qué dinámica llevar con el grupo. Este corresponde a múltiples lenguajes y pensamiento crítico. Viene la definición de texto, situaciones para aprender en familia, como lo veíamos anteriormente, las monedas que se han utilizado en México, una sección profundicemos. Para ahondar un poco más en los temas, nos viene el recordatorio de en qué libro estamos trabajando y volvemos a encontrar estos elementos que ya veníamos revisando. Igual al final del libro viene la bibliografía y los que llaman créditos iconográficos. Pasamos a nuestros saberes. Este es un libro que les mencionaba, es multigrado, es decir, que va a tener su aparición en cuarto, quinto y sexto. Y la dosificación, ya saben que tendremos autonomía curricular para saber qué vamos a abordar al respecto. En este no vienen tan marcados los aspectos, simplemente vienen contenidos relacionados con el pasado de nuestro país, tanto histórico como geográfico. Iniciamos con el pasado geográfico y datos generales de identificación de nuestro país. Pasamos al libro Proyectos Comunitarios. Los tres libros relacionados con proyectos van a tener similitudes en su estructura. Viene la parte de créditos, la presentación que ya hemos revisado, conoce tu libro, y aquí viene qué apartados en específico tendrá este libro que a lo mejor los otros no tengan, salvo los de proyectos. El título que nos va a dar la idea general del trabajo que vamos a realizar, y en el párrafo introductorio mencionará qué aprendizaje deben adquirir los estudiantes y nosotros coadyuvar a su desarrollo, así como el producto final que se espera al final del proyecto. Recuerden que hay tres tipos de escenario: escenario comunitario, áulico y escolar. Entonces viene un apartado en la parte superior izquierda de la página, de algunas páginas, donde vamos a encontrar esa información. También los fases o momentos, que serán 3 fases, y cada fase tendrá sus momentos desglosados en ese apartado.
También tenemos unas imágenes inspiradas en el código de Borgia, que son un signo calendárico, como este que vemos aquí, que en referencia al proyecto no tiene gran incidencia, sin embargo, pues fue un detalle que consideraron bonito poner. Viene un apartado de trabajo en comunidad que serán como tareas a realizar en casa para involucrar a más miembros de nuestra comunidad, siempre y cuando los niños no estén solos durante las tardes. Vienen algunas secciones de apoyo con textos breves, como lo vemos aquí, imágenes de apoyo y algunas pequeñas referencias para dirigirnos al libro Nuestros Saberes. Entonces vemos en el índice, aquí ya vienen especificados de acuerdo a los campos formativos y el trabajo que en ellos devenga. Claro que recuerden que de acuerdo a la autonomía curricular, si nosotros queremos insertar alguna de estas situaciones en algún otro campo formativo, por necesidades del contexto, somos libres de hacerlo, o al menos así no lo han venido manejando. Aquí tenemos el icono calendárico, el título, lo que los niños deben aprender, así como el producto final. Tenemos también la fase de preparación en el momento de identificar. Vienen también los campos formativos y los ejes articuladores. ¿Quién es el autor de este texto, de este proyecto? ¿A qué escenario pertenece? En este caso es al escenario comunitario. Textos de apoyo que nos sirven para profundizar, y si seguimos avanzando, veremos más de las fases. Bueno, este es otro momento de la primera fase, planificamos y ahora sí cambiamos de fase a fase de acción. Y aquí vienen sus momentos. Otro momento de esta segunda fase y la fase de intervención con su momento correspondiente. Nos estará recordando a qué tipo de escenario corresponde este proyecto. Un momento más de esta fase, otro momento y ya se pasa a otro proyecto. Más adelante podemos ver que de acuerdo a los proyectos, algunos sí consideran, otros no, los códigos QR, los cuales escanearemos para obtener más recursos audiovisuales. Y ahora nos dirigimos al siguiente libro, que es Proyectos Escolares. Recuerden que yo tomé como referencia sexto grado, ya que es el grado que tendré asignado. Viene esta parte de cómo leer el libro que ya analizamos previamente. El índice también organizado por campos formativos y comienzan los proyectos. El título del proyecto, lo que se debe aprender, así como el producto final y las fases. Algo muy similar sucederá en el proyecto de aula. Si vemos, se parece mucho. También el índice viene especificado por campos formativos. Y una vez que iniciamos con la parte de los proyectos, pues vienen los elementos que tienen los dos previos libros que hemos visto en este video. Así como también recordarnos que se refiere a un proyecto de escenario de aula. Aunque si el libro es de proyectos áulicos, a lo mejor es un poco redundante, pero bueno, lo importante es que tengamos en claro esta información. Aparte de estos libros que se manejan de primero a sexto grado, tenemos otro libro multigrado que se llama Cartografía de México y el Mundo, que básicamente viene a sustituir al atlas que conocíamos o a los atlas. En lugar de tener dos, solamente tenemos uno y les decía, es libro multigrado, este va a corresponder, me parece que a cuarto, quinto y sexto. Entonces en este libro vienen los temas de acuerdo a la cartografía que nos quieran mostrar, y si vemos las primeras páginas se parece mucho al atlas que ya teníamos. Tenemos un libro más que se refiere a un libro destinado para nosotros como docentes, donde vendrán algunas de las sugerencias metodológicas de cómo abordar los diferentes campos formativos, así como los temas que ahí vienen. Al principio nos da una introducción un poco larga antes de comenzar con la estrategia, con la primera estrategia mostrada en este libro de texto. Y aquí vemos la enseñanza de la historia desde el presente. Algunas reflexiones en torno a por qué es la importancia de estudiarla y cómo abordarla de acuerdo a los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Bueno, ya casi para terminar tenemos el libro Múltiples lenguajes, trazos y palabras. Este únicamente va a estar disponible para primer grado, que básicamente es una parte complementaria donde podremos interactuar más con el libro de texto y resolver ejercicios dentro de él. Tenemos la iconografía, que me parece muy prudente, dado que en los primeros grados de educación primaria seguimos avanzando en la formalización de la adquisición de la lectoescritura. Y viene, por ejemplo, escribo mi nombre y trabajos relativos a trabajar con el nombre, que recuerden que viene
en los planes y programas de estudio esta temática: escritura de nombres en la lengua materna y aquí los procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces se supone que estos ejercicios nos van a ayudar a trabajar estos contenidos. Es muy importante que no únicamente nos quedemos con los ejercicios que nos pueda ofrecer el libro de texto, ya que así no está diseñada la propuesta de la nueva escuela mexicana. De igual manera, se supone que los consejos técnicos escolares ya no nos pedirán esos productos tan formales para evitar la saturación administrativa del trabajo docente. Sin embargo, si nos llegan a pedir nuestras autoridades algo referente a esto, vamos a poder mostrarles un archivo como esto. En la variedad de libros tendremos los relacionados con los proyectos de los 3 escenarios posibles: el libro sin recetas, que son orientaciones para nosotros, nuestros saberes, del cual recuerden también hay un libro multigrado para cuarto, quinto y sexto, y múltiples lenguajes, que para primero tiene un material complementario que son materiales, trazos y palabras. Referente a los libros de proyectos, estos están pensados como espacios unitarios y multigrados, vinculado a la familia y a los miembros de la comunidad, con la finalidad de facilitar comprensión, dominio y recuerdo de las ciencias y las humanidades. O sea que los libros de proyecto están pensados para interactuar dentro del aula con la escuela y con la comunidad, con productos que sean un poco más tangibles y que se puedan compartir. Entonces nos dice que el libro de aula responde a necesidades individuales y grupales, es decir, para el trabajo dentro del salón. No quiere decir que no podamos hacer que estos proyectos trasciendan más allá del aula, pero aquí viene la descripción señalada: en escenarios escolares, referente a la escuela y el colectivo que se integran, y también para el escenario comunitario. Esta no es información que yo haya diseñado al respecto, simplemente hice una recopilación de un documento que giró el ciclo escolar pasado, titulado De la nueva escuela mexicana al plan y los programas de estudio hasta los libros de texto gratuito de primaria de primero a sexto. Es de aquí de donde se obtiene la información de la descripción de los libros de texto. Tenemos el libro Nuestros Saberes, que nos ofrece contenidos disciplinarios explicados. Nos recuerda que no es un material fungible en donde se pueda estar resolviendo ejercicios. Y por aquí vemos que el joven está sosteniendo en sus manos un libro de texto de el Plan 93, si no mal recuerdo. También nos va a ofrecer recomendaciones sobre materiales de consulta, bibliografía y algunas otras sugerencias respecto a las estrategias a implementar. Tenemos también Nuestros Saberes, México, Grandeza y Diversidad, que no lo describen en el documento que les decía. Sin embargo, de acuerdo a lo que vimos, tiene información histórica y geográfica acerca de México. Múltiples lenguajes, analizamos los códigos de comunicación, que vendría a sustituir o a darle un avance evolutivo a la asignatura de español, ahora extinta. Y nos recuerda que este libro cuenta con estos criterios: perspectiva y equidad de género, equilibrio entre autores mexicanos y extranjeros, es decir, que se incorporaron más situaciones, lecturas y material diseñado por compatriotas. Tiene también lenguas originarias, historia, arte y cultura. El libro de múltiples lenguajes, trazos y palabras tiene ejercicios complementarios basados en los contenidos del plan sintético, como ya lo habíamos visto. Cartografía de México y el mundo, que viene a suplir a los libros Atlas de México y Atlas Universal. En el libro Sin Recetas tenemos algunas sugerencias que nos motivan a estar más en correlación con nuestros pares y compañeros de fases. La simbología que debemos manejar, ya que aparece muy delimitada en los libros de texto y no nos va a aparecer el nombre del campo formativo o el nombre del eje articulador. Solo nos van a aparecer los iconos. Para las personas que son muy visuales, esto será muy eficiente. Para el libro Nuestros Saberes tiene todos estos elementos que ya revisamos en cómo leerlo. En el libro de proyectos también tienen sus apartados, que básicamente podríamos nosotros desglosar en una tabla como la que les muestro aquí, a manera de resumen. Entonces, básicamente ya realizamos la producción o el propósito de esta primera sesión de consejo técnico. Solo nos faltaría revisar los videos complementarios que aquí nos comparten. Aquí son sugerencias de cómo llevarlo a un producto para la socialización, y que debemos recuperar por escrito estas primeras impresiones y los elementos contenidos en los libros de texto gratuitos. Solo nos restaría revisar estos videos que les dejo en la descripción
en voz de personas que participaron en la creación de los contenidos y obviamente de los libros de texto, tanto de la fase 3, de la fase 4, de la fase 5 y cómo vivieron el proceso tanto ilustradores como creadores. Esto ha sido todo referente a la primera sesión de Consejo Técnico Escolar.